Buenos días. Hoy es 2 de abril del año 2019. Mi nombre es Yareli Trujillo. Soy graduando de la Universidad de las Artes y hoy estoy acá con la maestra Yasmira Ruiz de Montes, quien va a colaborar con una entrevista que estamos ya por comenzar para la realización de mi tesis de grado, para la obtención del título de licenciada en música, mención canto lírico. Bueno, la maestra Yasmira Ruiz es una soprano venezolana con 45 años de carrera artística y 35 años de carrera docente. Y bueno, nos va a dar algunos datos de información de ejercicio de su carrera, a lo largo de toda su vida, todo lo que ha hecho y aportado a la docencia y a la vida artística de este país. Bueno, maestra, me gustaría que nos comentara un poco desde su punto de vista qué es el canto lírico para usted. ¿Cómo puede definirnos el canto lírico desde su experiencia y desde sus conocimientos? Para empezar, el canto lírico para mí es mi vida. Tanto así que en una época que yo estuve mal, que no podía cantar porque me ponía ronca por efecto de unos cambios biológicos en mi cuerpo, yo le decía al médico: doctor, si yo no puedo seguir cantando, yo prefiero morirme, porque el canto es mi vida. Claro, estaba mi esposo, estaba mi familia y todo, pero el canto siempre fue mi vida desde jovencita. ¿Y qué es el canto? El canto es la manera de expresar uno con sonidos y su voz, que es lo más privilegiado que tiene el ser humano, la voz humana cantada. Esa es mi manera de pensar. No todo el mundo puede cantar, pero yo tengo un papelito por ahí atrás guardado que dice que no puede cantar canciones con el alma. Sin embargo, el canto es la manera más viva que hay de expresar los sentimientos de alegría, de esperanza, de tristeza, de deseo. Continuamos. Maestra, ¿me puede hablar sobre, bueno, el montaje más significativo que usted haya experimentado, en el que usted haya participado? Y bueno, dígame por qué es tan especial y bueno, ¿cuál fue? ¿Cuál es? Bueno, te puedo decir que fue el que fue producto del primer premio que yo obtuve en Treviso, que fue el Don Giovanni. Cantar la ópera completa Don Giovanni, canté 4 funciones. ¿Por qué tan especial? Primero, quizás porque me trae el recuerdo del primer premio que obtuve. Y segundo, porque eso fue en Italia, en Treviso. Y después se cantaron 2 funciones en Bolonia y 2 funciones fueron varias ciudades. Eran 8 funciones en realidad. El premio fue compartido y la otra soprano cantó 4 y yo canté 4. Entonces, porque yo estaba tan emocionada con ese premio que no lo podía creer, y yo me sentí de maravilla cantando ese personaje, el personaje de Doña Ana. Y todos fuimos el grupo era tan compacto que nos sentíamos todos tan unidos. Los ensayos fueron 3 veces diarias, de lunes a sábado. Solo teníamos descanso el domingo. Entonces yo nunca había sabido que se podía ensayar de esa manera y claro, nosotros no nos cansamos, ni nos pasó nada. Y teníamos a veces los ensayos con orquesta y con coro y con todo eran siempre en la noche. En la mañana eran ensayos de movimiento escénico nada más, con piano, sin cantar, y en la tarde eran nada más que musicales, sin moverse. Pero esa ópera ese montaje me pareció tan diferente a todos los demás después, que por eso mismo, quizás porque se le dedicó muchísimo tiempo, por eso, porque en la mañana eran ensayos musicales nada más, sin escena, en la tarde era solo ensayo de escena,
sin cantar, o ensayos musicales, en la mañana era escena, en fin, y en la noche eran los ensayos completos. Y se ensayaba todos los días. Y sí, ahí hubo una muchacha que se cansó bastante, pero yo gracias a Dios no, y muchos no nos cansamos. ¿Por qué los trajes, a pesar de que eran trajes usadísimos en escenario, y eran unos trajes que de lejos se ven espectaculares, maravillosos? En cambio, aquí se empeñaban en usar trajes de altísima calidad, la tela. Y eso es un error, porque es lo que uno llama, que es la cosa del teatro, que te hace ver cositas así como si fueran brillantes y no lo son. Ajá, Sí. Y bueno, entonces ahí aprendí yo que todos esos trajes son requete 7 usados y que si están bien cuidados y todo, se mantienen perfectos. Y sobre todo el trabajo que se hizo con el director, el trabajo que se hizo con los pianistas, el trabajo que hicimos entre los compañeros, entre nosotros mismos nos corregíamos, nos ayudábamos a corregir posiciones de escena, y sobre todo, como casi todos éramos extranjeros, entonces del grupo donde yo cantaba. ¿Qué concurso fue, maestra? En Treviso, en Italia, el concurso Totti dal Monte, donde siempre ponen una ópera completa, la someten a concurso. Y entonces nos corregíamos mutuamente la pronunciación, porque también nos estaban corrigiendo la pronunciación, que a pesar de que mi idioma es castellano, que es parecidísimo al italiano, ahí había unos muchachos ingleses que también tenían que corregir más su pronunciación. Bueno, todo eso hacía que fuimos un excelente grupo, y además estábamos todos alojados en el mismo hotel, y eso fue una camaradería tan agradable. Yo la recuerdo como una cosa maravillosa. Y de los puntajes de aquí... ¿En qué año fue el concurso? 1977, Okay. El concurso y las funciones. Y aquí la ópera que más me gustó a mí de montaje fue Elixir de Amor, que precisamente donde están las fotos aquí, que fue con José Ignacio Carbuja, pero sin embargo fue trasladado a la época de los años 45, que ya yo dije que no estoy de acuerdo con eso, pero también porque se hizo también con mucha camaradería, pero ahí se hizo prácticamente con las uñas, y sin embargo salió una muy linda presentación, una muy linda se llevó a cabo, y sobre todo porque yo la disfruté muchísimo, porque quizá como una ópera bufa, yo me reí muchísimo y la disfruté a plenitud. Pero las otras funciones también me parecieron buenas, y aquí todo lo que se hacía realmente tratando de hacer todo lo mejor, pero siempre con las uñas. ¿Adina en qué año? Adina fue en el año 80, si no fue en el 84 fue en 1985, no recuerdo con exactitud. Sé que en 1980 fue Micaela, fue Carmen, y en 1980 también fue Butterfly, que todo el mundo me recuerda a mí con Butterfly, pero te tengo que decir que Butterfly no era la ópera para mí, porque mi voz era más ligera para eso. ¿Qué personaje? Cho-Cho-San, o sea, el protagónico, era Butterfly, y entonces yo tuve que luchar contra la orquestación, porque yo trabajé esa ópera en Italia con la señora Iris Adami Corradetti, considerada para ese entonces la mejor Butterfly que había pasado por la Scala. Y entonces ella me decía, mi temor es la orquesta, señora, porque su voz no va a cubrir la orquesta la va a cubrir a usted. Porque mi voz es un soprano lírico, pero no soprano como yo lo defino para Butterfly, un lírico grande, que casi las líricos pintos son las que cantan Butterfly, porque es una voz grande por la orquestación. La orquesta que está en el foso es muy grande, y por más que el director haga que la orquesta baje, siempre hay sonidos que se escapan, y entonces uno se esfuerza muchísimo, y eso no es lo mejor para la voz. Pero aquí, en este país, el problema es que uno está tan desesperado por cantar, que canta lo que no es para su voz, porque eso es lo que le ofrecen, que es lo que yo digo. Si tú te ocupas de ver cuáles son las voces que hay, de ahí puedes sacar perfectamente cuáles son las óperas que se pueden montar. Y no que porque yo soñé anoche con eso que dije yo, por ejemplo, soñé con Orfeo, entonces quiero montar Orfeo, pues
Y a lo mejor, claro, para Orfeo no es que sea, pero a mí me pusieron a ensayar y yo lo acepté. Mefistófeles. Mefistófeles tiene dos protagónicos, que es Margarita y después está la reina, ¿cómo se llama? Helena de Troya. Para Helena de Troya se necesita una voz mucho más grande. Eso lo cantan siempre dos sopranos. Tanto así que la famosa Renata Tebaldi, ella su debut lo hizo con Helena de Troya en Mefistófeles. Y ella no cantó Margarita. La que canta Margarita es una soprano de menos voz, o sea, la voz no ligero, y soprano lírico, pero la que canta Helena de Troya es casi que una soprano lírico pinto, con una voz grande, porque el personaje se lo exige, y la orquesta que está en el foso también. Y entonces, yo preparé todo eso. Y después, pero pase que se cayó porque no consiguieron el bajo, porque el bajo es el protagónico, que es Mefistófeles. Luego entonces montaron Norma, que Norma es mi ópera adorada. Y entonces, perdón, Norma es para un soprano lírico, pero como me decía un pianista en Italia, usted tiene razón, señora, el personaje de Norma es lírico, pero desde que María Callas lo bautizó dramático, todos lo cantan las líricos pinto y las dramáticas. Cosa que no fue así, porque Montserrat Caballé es soprano lírico y ella cantó Norma, y muchas otras han cantado Norma. Pero entonces pensaron en montar Norma, y yo les decía, mire, cuando montaron Butterfly, digo, mire, yo les cambio 3 funciones de Butterfly por una Traviata, porque Traviata sí es para mí, y es una ópera que yo amo también, mucho, y nunca pude cantar Traviata. La canté por escenas, aquí y en el exterior, pero cantarla corrida. Ópera completa. Nunca, porque no me lo aceptan. Digo, pero estoy cambiando 3 funciones de Butterfly por una Traviata. Denme una Traviata y yo le... No, usted que va a cantar es Butterfly. Y entonces yo me quedé sin poder experimentar todo el personaje de Traviata, no más que lo hice siempre por escena. El primer acto, el segundo acto y también la escena de la muerte de Traviata, pero siempre por escena separada. Y ese es el problema. Y entonces, porque no entienden y no han querido entender que la mejor manera es ver con qué elenco cuentas para poder montar una ópera. Eso es lo primordial. Bueno, maestra, ¿qué le puedo decir? De verdad que es muy valioso su aporte. Es de verdad para mí un gran crecimiento y estoy segura que para las personas con las que voy a compartir esto también va a ser de mucho enriquecimiento. ¿Ha representado a Venezuela fuera del país? Bueno, ya por lo que me ha comentado, Sí, tengo entendido que sí, ¿no? sí. ¿Con qué producción, qué papel, qué personaje, qué obra? Bueno, esa que te dije, Don Giovanni, porque ahí yo iba para el concurso, fui para el concurso en ese entonces, ya yo vivía en Italia, y que los que van al exterior tienen que entender que cuando uno sale de aquí uno pierde su nombre y su apellido, y el nombre y apellido es el gentilicio del país, la venezolana. Ganó una venezolana. Yo les puedo hablar un poco de mis premios, que tuve 7 premios internacionales, y uno de los más importantes fue ese porque era una ópera, pero también el importantísimo premio de Salzburgo, de los cursos del Mozarteum de Salzburgo, y ahí yo oía que siempre decían, ganó una venezolana, cuando yo pasaba, ganó una venezolana, y eso es, uno puede tener su nombre y su apellido, pero tú eres la venezolana que ganaste. No se acuerdan a lo mejor ni cómo te llamas ni nada, pero y en otras partes también. Y cuando canté, las otras veces que canté fue escenas de ópera. Que canté, yo te voy a, bueno, cuando terminemos aquí te voy a mostrar un programa de un concierto que hicimos en Hamburgo para que tú veas el montaje de una escena de Otelo, donde yo canté con mi esposo, y allí se montaba en el teatro que se llamaba el Teatro Científico, que lo llamaban el Teatro del Viviena, porque Viviena fue el arquitecto que lo construyó, que yo creo que ese teatro es único en el mundo, que tiene unos balconcitos así como
fuera. Y son precios, eso lo cuidan ellos como una joya, porque además tienen el orgullo de decir que ese teatro lo inauguró Mozart. Entonces, ahí se montaba ópera, pero con cuidado de que no se podía clavar nada, no se podía hacer nada. Bueno, ahí montamos la última escena de Otelo. También monté escenas de Bohème, también monté escenas de Simón Bocanegra, pero todas fueron escenas. Y eso, claro, ahí era yo representando a mi país, porque siempre decían la venezolana, o los venezolanos, el venezolano y la venezolana fueron los que cantaron. Y entonces el nombre de uno así como que pasaba para segundo paso, sí, a segundo plano, así es. Claro, bueno. Entonces, ¿qué diferencia experimenta usted, o sea, con todo lo que me ha contado, entre cantar en Venezuela y cantar en el extranjero? Mira, en el extranjero uno es mejor tratado como extranjero que aquí como venezolano. Lo primero que te puedo decir, en el intermedio van y te entregan tu cheque. Después, al final, te felicitan, te regalan un ramo de flores, te dan la mano y te invitan a que vuelvas. Aquí para uno cobrar, ese es el drama. Yo no sé cómo está eso ahora, me imagino que eso debe estar igual. Yo te puedo decir que cuando estaba, ¿cómo se llamaba esa organización? Fundateatros no, pero era de la alcaldía de Caracas. Bueno, la señora que dirigía allí, y ella era artista, ella era actriz. Entonces yo le dije a ella que por qué a uno no le pagaban al terminar el concierto. Estamos hablando ahora de concierto. Me dice, ay no, qué horrible. ¿Cobrar un artista después del concierto? No, jamás. A los 15 días. Entonces nosotros no comemos, nosotros no vamos al médico, nosotros no vamos al mercado. No. Eso es quitarle lo sublime al arte, ¿no? ¿Cómo va una cosa tan prosaica como pagarle? ¡Qué horror! ¡No! O sea que uno tenía que morirse de hambre. Ese era el concepto en ese entonces. Yo no sé si todavía eso sigue siendo igual. Y para cobrar uno lloraba prácticamente lágrimas de sangre. Uno estaba comiéndose un cable, pero tú estabas cantando. Y entre tanto te comías, pues. Entonces en el exterior eso es una cosa que es primordial. Bueno, digo, en el intermedio, cuando me entregaron mis premios, al terminar, además de entregarme el diploma, el diploma, pues, me entregaron un sobrecito, ahí va el dinero por el premio. ¿Ves? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ver por qué en el exterior se maneja así y por qué aquí no. Claro. Bueno, y lo otro, bueno, es alguna comparación en cuanto a bueno, yo creo que ya he hablado un poco de eso, lo que es la ópera en Venezuela del siglo XX, pues, y la ópera ahora, en el siglo XXI. ¿Usted podría establecer alguna comparación? ¿Ha notado algún cambio o alguna diferencia? El cambio que he notado de estos 20 años para acá es que como no les queda más remedio porque no pueden traer artistas de fuera porque no hay dinero, entonces se han tenido que aguantar los cantantes venezolanos. Palabras textuales de una persona que ya falleció y que estaba en una de esas cosas, y él decía, era un hombre, cuando todavía no había entrado Chávez. Eso fue cuando el Viernes Negro, creo que era Herrera Campins. Entonces, qué desgracia. Ahora por este problema del dólar no podemos traer los cantantes que queremos traer y nos tenemos que aguantar los cantantes nacionales, fulano y Perencejo. Y él no se acordaba que traía atrás los cantantes nacionales, que eran Vicente y yo, mi marido y yo. Y entonces, hasta ese punto, ¡qué desgracia! Ese es el concepto que había entonces, y yo creo que ese es el concepto que sigue habiendo, que todo lo que viene de fuera es mejor. Aquí trajeron a debutar, primera vez que pisaba un escenario,
una muchacha para cantar en Trovador. Después que en las funciones que hubo recién inaugurado el Teatro Teresa Carreño, que una de esas funciones fue Butterfly, bueno, pues trajeron a cantar Trovador una muchacha que en primera vez en su vida que pisaba un palco escénico, primera vez. Y entonces, ¿cómo es posible? Y porque a uno le niegan el derecho a pararse ahí y equivocarse. Yo tengo derecho a pararme aquí y equivocarme, no que yo quiero que me den la oportunidad, no, es mi derecho. Claro. ¿Por qué el extranjero es mejor tratado aquí que uno en su propio país? Y eso, yo creo que eso sigue existiendo. Todo lo que viene de fuera es mejor. Pero el asunto está en que también esos se han fogueado, como yo te decía, ellos tienen sus óperas nacionales y se foguean y cantan y cantan y cantan, cantan todos los días y se les graban las óperas y se las lanzan por el cable. Y a lo mejor cuando abren la boca lo que sale por ahí son sapos y culebras. Pero bueno, pero están cantando y ellos mejorarán seguramente. Y aparte de eso, bueno, con un vestuario muy bonito, un vestuario así, y ellos son unos firulines, son todos delgaditos y todos se conservan muy bien. Porque la otra cosa, yo no sé si esto va a alargar esto, pero la otra cosa es la falta de preparación cuando uno está estudiando. Todavía, menos mal que allá en UNEARTE existe lo que se llamaba antes ópera estudio, creo que ahora se llama ópera y escena. Que sí, escena y ópera. Escena sí. Y ópera. Bueno, pero se supone que eso es para que tú aprendas a moverte en el escenario. Uno se para allí, yo me acuerdo que había un regista que me decía, ya mira, pareces una señora, lo que te falta es la cartera. Una señora que va caminando por ahí. Pero es que yo por mi cuenta tomé cursillos de ópera, cómo caminar, cómo pararme en escena, porque yo no sabía. Y eso lo poco que adquirí, lo adquirí con la experiencia. Porque los mismos registas me decían, pero no lo hagas así. Uno de ellos fue José Ignacio Cabruja. Y yo le dije, maestro, hágalo usted y yo lo imito. Entonces él lo hizo y yo lo imito. Y me dice, perfecto. Eso es lo que yo necesito, que me digan cómo, o que me enseñen y yo lo hago. Pero eso, no. Cuando yo esos cursillos los tomé, entonces me enseñaban a hacer de silla, cómo sería como fuego, cosas así abstractas que no es, yo creo que me enseñé a caerme, sobre todo a arrodillarme, que me tengo que arrodillar tanto. Caerme, uno se tiene que desmayar, y no sabe, y entonces se golpea, se lastima, y se puede hasta dañar irreversiblemente. Entonces yo espero, a mí me dijo Eileen que para este nuevo semestre iba a haber un regista de teatro por lo que era expresión corporal. En la universidad. Ajá. Y que ahora se va a ocupar otra vez Pancho. Bueno, ojalá, porque Pancho es la persona ideal. Él es un excelente actor y un buen cantante. Y él sabe perfectamente cómo hacerlo. Pero que lo haga y que de verdad que la gente asista. Porque no saben. Porque la otra es el poco interés que tienen porque no saben. No saben lo que se les está ofreciendo. Esa es la cosa. Maestra, ¿ha cantado alguna ópera de autor venezolano? Aquí en Venezuela o afuera, pero de autor. Solo en Venezuela, de Chuo Gil, de Juan Carlos Núñez. Y la cantamos fue en forma de concierto porque se grabó un disco, salió un disco de pasta. Y después la intención era montarla en escena. Con escena y todo. De hecho, esa ópera, cuando Juan Carlos la compuso, estaba planificado que estrenaría el Teatro Teresa Carreño, pero eso después no se dio. Y entonces lo que estrenó el Teatro Teresa Carreño fue la ópera Aida, y eso en forma de concierto, ¿no? Ahora, Chuo Gil, que es una ópera muy difícil, dificilísima. ¿El personaje? Terrible. Se llama Chuo Gil y las tejedoras. Es basada en una obra literaria de una novela de Arturo Uslar Pietri que se llamaba Chuo Gil y las tejedoras. Eran las tejedoras de chisme, porque vivía en un pueblo que donde se vivía era del chisme
Y entonces, bueno, y el personaje era Laya, que era una mujer muy amargada. Y entonces él me dice que yo capté el personaje así, que él no me tuve que hacer ningún tipo de explicación porque yo lo leí completo y decía, bueno, esta mujer está amargadísima y en efecto, bueno, pero la obra del punto de vista musical era terriblemente difícil. Había otra soprano aquí quien ya se la habían ofrecido y dijo, esa obra es incantable porque tiene unos agudos y era muy extremadamente difícil. Y sin embargo, bueno, nosotros logramos salir adelante, el grupo que lo cantamos y yo. Y sin embargo, se puede escuchar. Es una obra que se puede escuchar porque a pesar de que es contemporánea, tiene muchas cosas muy audibles y tiene coro y todo. Es una ópera bastante completa. Y luego al final, bueno, no tiene el famoso fin. Sí, hay un fin dramático, hay una persona, un personaje que muere, personaje femenino, que era, vamos a decir, el personaje más bonito de la ópera, que era el más livianito, un soprano ligero, que es muy ingenua, muy agradable, muy niña, y ella muere. Pero el personaje era muy amargo, pero la ópera me parece a mí que vale la pena y sería ideal que alguien que la volvieran a montar y que se montara esta vez con montaje. Con escena. Sí, con escena, sí. Claro. Y de otras óperas, es la única venezolana que monté aquí. Y de qué otra cosa te iba a decir de eso. Ah, bueno, eso es la respuesta. Sí. Y digamos, su opinión personal, ¿cambiaría algún aspecto de la ópera que se realiza en Venezuela? Yo diría que todo. Primero, claro, tendría que luchar yo con la tendencia que hay ahorita, lo que te conté al principio, no sé si todavía no estábamos grabando, que se empeñan en poner las escenas en la ópera actual y cambiar todo lo que es el vestuario y todo eso. Si el autor se tomó el trabajo de decir aquí entra este personaje vestido con chaqueta de cuero, no sé qué, y un rifle en la mano y lo pone al lado de la chimenea, quiere decir que hay una chimenea, no puede haber un calentador. Claro. Entonces, porque es un lugar donde casi todo el tiempo existen las 4 estaciones. Entonces, y además dice, el ambiente es la época tal. Entonces lo trasladan. Entonces, no tiene sentido iluminarse con una vela. Lo mismo que hicieron, eso lo hicieron con Traviata. Y bueno, aquí, y es que esa es la tendencia mundial. Incluso esas óperas que son de corte de epopeya, épico, sí, mitológico. Sí, mitológicos, exacto. Entonces lo trasladan a la época actual. No tiene mucho sentido. Pero es que no tiene, fíjate, hay uno que se llama, pasa que no me acuerdo cómo se llama, pero es creo que son los viajes de Ulises, y entonces lo ponen con una era espacial. ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede entender? Se llama los troyanos, o sea, si Troya es la época de la guerra de Troya. Entonces lo ponen en una era espacial. No estoy hablando de aquí, estoy hablando de lo que vi por el cable. Entonces el cantante se desliza desde un globo que hay allá arriba, con todo un traje espacial, con escafandra y todo eso, y entonces aparte de todo eso, el sonido se recoge. Pues si tienes el auto, todo esto tapado, ¿cómo va? Entonces tienes que cantar con micrófono. Y una de las funciones principales del canto lírico es aprender a cantar proyectando la voz sin micrófono. Entonces, muchas de esas cosas las tienen que hacer. Ahora, ¿qué cambiaría yo de aquí? Bueno, el primero es empezar por tener amor por lo nuestro. Que lo nuestro es tan valioso como lo de fuera. Y que por favor se le dé importancia a la ópera nacional, que se cree de una vez por todas la verdadera ópera nacional y que de ahí salgan, de ese vivero, salgan los que van a la ópera, vamos a llamarla internacional, porque todos los países tienen su ópera nacional y su ópera internacional. En la internacional donde vienen las grandes estrellas, de las cuales uno tiene mucho que aprender, pero que se formen esos grandes viveros y de ahí salen cantantes que también van a ir al exterior a representar nuestro país.
también, que son muy buenos y que están a la altura. Entonces tiene uno que pegarse en el exterior y cantar y cantar y cantar y cantar y traer un nombre hecho afuera para que aquí a uno lo puedan respetar. No debe ser. Mire, maestra, y ahora cambiando un poco digamos, el enfoque, ¿no? Como docente, enfocándonos un poco en sus 35 años de ejercicio como maestra de canto. ¿Cuál es el hacer cotidiano de un maestro de canto lírico? Por lo menos un maestro de lunearte. Uno tiene que estar pendiente primero cuál es el programa que le va a asignar a los alumnos. De escuchar cada una de sus voces y de estar pendiente qué programa le conviene a cada voz. A cada voz le conviene un programa diferente, depende de su tipo de voz. Estar muy pendiente. Yo cuando comencé enseñando nada más que interpretación y estilo. Yo no me quise meter directo con la técnica vocal porque le tuve siempre mucho miedo a dañar una voz. Esa es una cosa que muchos maestros de canto no tienen presente. Y cuando se daña una voz, se daña en forma irreversible la mayoría de las veces. Entonces me llegaron a mis manos voces que verdaderamente estaban rotas. Y entonces hubo una en especial, ya ella falleció por otras razones biológicas, lamentablemente, una mujer joven de 40 y tantos años. Pero ella me llegó a mí con una voz totalmente rota, había pasado por todas las manos de Caracas, él tenía una voz así punzante, la hacían llegar hasta un sí sobreagudo, pero un verdaderamente sí sobreagudo. Pero aquella voz, cuando esa muchacha se paraba a cantar, todo el mundo se salía, porque la voz era feísima. Claro, si tú tienes un tipo de voz, nadie te puede cambiar tu tipo de voz, pero la técnica te lo mejora. Y entonces cuando ella llegó a mis manos, yo le dije, tú para mí eres un reto, ¿sabes? Porque ahora es cuando yo me voy a demostrar a mí misma y le voy a demostrar a los demás si yo en verdad soy una buena maestra de canto. Pero tú tienes que hacer todo lo que yo te diga, pero ciegamente, si no yo no me comprometo. Si tú te comprometes a hacer todo, yo hago el intento. Y yo la tuve a ella que nadie la escuchara durante todo un año. Después de ese año, y bueno, ya ahora ya puede empezar a que te escuchen. Entonces todo el mundo se quedó asombrado del cambio que había dado aquella mujer del cielo a la tierra, y ella fue mejorando y mejorando, y después llegó a ser una buena cantante, pero siempre rechazada por su pasado que tenía, que no lo podían olvidar. No, que a mí no me gusta la voz de ella, pero ¿cómo está cantando? No, está cantando muy bien, claro que sí, pero no me gusta su voz. Bueno, pero hay que tener muchísimo cuidado cómo se trata una voz, porque no hay necesidad de eso, de que después que uno ha pasado casi que por 10 maestros de canto y cada uno que ha hecho su aporte para terminar de echar a perder aquella voz. Y gracias que hubo una voz que todavía se pudo salvar, porque hay voces que están verdaderamente perdidas irreversiblemente. Mira, una de las cosas de las cuales yo soy muy cuidadosa es de la voz del pecho, sobre todo en la mujer. El hombre también tiene su voz de pecho y hay que cuidar eso, porque la voz de pecho crea una debilidad en el centro que es irreversible. Se forma lo que se llama el famoso hueco, y ahí la voz se desaparece. Ella viene del grave, porque viene con aquella voz de pecho así sonorísima, en el centro de la voz se desaparece y luego ya como 3, 4 notas más arriba aparece otra vez, y entonces para los agudos. Y todo lo que es el centro de la voz, si tú cantas con el centro de la voz. Entonces yo siempre que empiezo a trabajar en el centro. Cuando me han llegado voces de otros maestros, pero ¿por qué no me trabaja los agudos? Tenemos que recuperar el centro, que es lo más importante. Es la base del canto, es el centro. Y luego de ahí se desarrollan los graves, vienen naturales, y los agudos, si no los tienen, si no vienen, bueno, se empiezan a trabajar. Pero el centro tiene que estar muy bien establecido, fuerte. Entonces, tener mucho cuidado cuando caen voces en las manos de uno, y sobre todo otra cosa, tener experiencia, porque yo veo que hay cantantes que salen del salón de canto y empiezan a dar clases. ¿Qué experiencia le pueden ofrecer? Entonces por eso yo primero comencé con interpretación y estilo, y entonces como me empezaron a decir, ya mira, pero tú tienes que dar clases, que tú haces mucha falta. Entonces yo empecé a pensar, tiene este y este problema, ¿cómo se lo corregiría yo?
y cómo saber explicarlo, porque una cosa es saber cantar y otra cosa es saber explicar. El canto es la materia, bueno, completamente no se puede tocar. Entonces, ¿cómo haces tú para explicar? Entonces explica, si tienes que subir el velo del paladar y bajar la lengua, pues, ¿cómo lo hago? Claro. El apoyo, ¿qué es el apoyo? El apoyo es fundamental para el canto, es dificilísimo de explicar y dificilísimo de entender. De aprender. Toma bastante tiempo. Sí, señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado a los que se dedican a dar clases de técnica, porque la interpretación y el estilo uno lo puede dar, y sin embargo, para tú poder hacer la interpretación que uno te pide, necesitas tener una técnica. Claro, está en uno darse cuenta que todavía no tiene la suficiente técnica para hacer esta inflexión aquí que yo te pido y que no te vaya a hacer ninguna cosa extraña en la voz. Pero esto aquí necesita una inflexión especial. Entonces está en uno observar, todavía no puede, esto todavía no lo puedes cantar. Eso yo me acuerdo mucho del que fue mi maestro de interpretación, el maestro Campogaliani, Héctor Campogaliani. Había una muchacha que ella se empeñaba en cantar una obra de Mozart, le decía, mira, tú no puedes cantar esto. Ay, pero yo le he cantado mucho, él decía que él era un viejito ya aquí. Sí, yo sé que lo vas a haber cantado, yo también puedo cantar La Reina de la Noche, pero lo importante es cómo lo canto. Claro. Entonces, eso no es que yo lo he cantado, ajá, pero ¿cómo lo has cantado? Ese es el problema, ¿ves? Entonces, no querer forzar situaciones para las cuales todavía no estás preparada. El canto tiene su tiempo, no lo podemos forzar. Incluso aquellas personas que ya vienen con una colocación natural, esa es otra cosa. Vienes con una colocación natural, pero no sabes cómo cantas ni por qué. Y entonces también se ponen a dar clases de canto y resulta que están enseñando una cosa que no saben. Mira, ¿tú has oído a Tito Esquipa? No. Bueno, óyelo porque él era una voz preciosa, tenor ligero, él era compositor antes de dedicarse a ser cantante. Y un día, bueno, le descubrieron que tenía voz y entró a cantar. La señora Corradetti, que fue la que trabajó conmigo Butterfly, ella me decía, ella era su partner, ella siempre cantaba con él. Y entonces ella le preguntaba, Tito, ¿cómo haces tú para hacer esos pianísimos tan bellos? Y él le dijo, yo no sé. Yo sé que esto me hace así, pero no que yo lo hago, sino que simplemente el cuerpo lo hace. El cuerpo se lo hacía y por eso él lograba esos pianísimos tan bellos, pero él no sabía. Entonces, un alumno me refutó, no, ¿qué base tienes tú para refutarme lo que yo te estoy diciendo? Él no sabía cómo cantaba. Quizás después, con los años, a lo mejor sí, pero para cuando la señora Corradetti le preguntó, él no sabía. ¿Cómo haces tú para hacer esos pianísimos tan bellos? Yo no sé. Esa fue su respuesta. Entonces, porque son condiciones excepcionales. Y el otro problema es tratar de imitar uno de esos que tiene condiciones excepcionales, que él lo puede hacer, pero tú no. Claro. Son cosas diferentes. Hay personas que se han destrozado la voz tratando de imitar a otros. Bueno, maestra, ¿me puede comentar alguna experiencia musical que le haya permitido un aprendizaje significativo y que haya servido de herramienta en la enseñanza del canto? ¿Algún aprendizaje? Uno, pues, porque seguro tuvo muchos, pero algún detalle que usted recuerde con una obra, con una presentación, que usted lo use de ejemplo siempre para ayudar a algunos tipos de estudiantes. Sí, yo siempre le estoy contando mis experiencias. Sí, precisamente en Don Giovanni, pero también en Butterfly. En Butterfly fue mucha la experiencia que tuve, porque canté bastantes funciones de Butterfly, a pesar de que yo no quería. Y entonces yo les decía, bueno, mira, esta es una experiencia negativa. Yo por empeñarme en hacer el sonido tan grande como lo hacía la orquesta, bueno, después las pasé mal. Entonces yo me di cuenta que eso no se debe hacer. Si tú no tienes el volumen de voz para cantar esto, pasa que hay que tener aquí el guáramo de decir no. Es lo que yo quiero cantar cuando es que yo voy a cantar, yo quiero cantar, Dios mío. Entonces me ofrecen esto, sí, para allá voy. Ese es el problema, por eso es que tenemos este problema aquí en nuestro país. Yo no estoy segura que en el resto de Latinoamérica eso pase, yo no sé. Pero me parece que lo que pasa aquí en Venezuela es terrible con eso.
de ofrecerle una cosa para la cual uno no está listo. Y entonces esas experiencias yo se las transmito mucho a mis alumnos. Y les transmito, cuando tú me estás preguntando eso, sobre la actitud que uno tiene que tener a la hora de que uno se enfrenta con un empresario. A mí me tocó, ¿te lo puedo contar? Claro. A mí me tocó que en Salzburgo, yo estaba en los cursos de Salzburgo, entonces me dijeron, mira, están haciendo audiciones para ópera de cámara. Ay, vamos ya. Y yo todavía estaba estudiando. Ahí estaba haciendo el curso con el maestro Shilavsky de ópera y de oratorio y líder. Y entonces, bueno, yo traía mis óperas ligeras de cámara y eso. Y entonces cuando yo hice la audición, cuando yo venía regresando, el dueño de la ópera de cámara que estaba pidiendo las audiciones se paró y me dijo, yo la necesito a usted en mi ópera. Yo la quiero contratar. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta mía? Yo me quedé así. ¿Y ahora qué hago? Yo todavía estoy estudiando. Yo le dije, yo tengo que preguntar a mi maestra. Yo le tengo que preguntar a mi maestra. Y entonces el hombre se le puso la cara como de piedra. Yo lo recuerdo perfectamente. Está bien. Recuerdo que entonces Pedro Liendo estaba en Viena. Y entonces Vicente me dijo, ya, mira cómo haces tú eso. Pero, y entonces, ¿para qué hiciste audición? Pero además hiciste el ridículo. Y es verdad. Y entonces uno tiene que tener mucho, cuando le dijimos a Pedro, mucho cuidado, porque ellos se pasan la voz y después nada más nunca te llama nadie en ninguna parte. Bueno, y yo supongo que eso fue lo que pasó, porque más nunca me llamaron. O sea, las veces que canté por el premio que canté, y porque, bueno, porque me conocían y me llamaban para hacer escenas y todo eso. Porque el otro problema es que uno siendo extranjero no puede cantar, porque es extranjero. Yo tuve 5 años en Italia, de esos 5 años, iba a cumplir 5 años cuando me hubieran podido dar la residencia. Pero entonces como me quitaron la bolsa de estudio, la bolsa de trabajo, que ya la tenía transformada en bolsa de trabajo, nosotros nos vinimos. Y entonces el director del teatro me decía, señora, si yo le dije, pero mire, es que yo canto gratis. Entonces, mire, si yo la pongo a usted a cantar, así sea gratis, tengo que demostrar que en toda Italia no hay una soprano venezolana una soprano italiana que pueda hacer el rol que usted está haciendo. Solo si yo demuestro eso, me lo permiten, porque si no el sindicato no me deja. Ellos defienden a sus nacionales y aquí por el contrario les echamos tierra. Ese es uno de los gravísimos problemas que tenemos. Y entonces todas esas experiencias yo se las he transmitido a mis alumnos. Mucho cuidado cuando vayan. Si ustedes van decididos a hacer una audición, vayan pensando en que a lo mejor los pueden llamar y tienen que dejar todo lo que están haciendo para de verdad ir y conectarse con eso y enchufarse con eso. Porque eso es que yo voy a ir a probar a ver cómo me va. Sí, la mayoría de las veces a uno no le dicen gracias y ya está. Pero en esa oportunidad, yo tuve la oportunidad y la dejé escapar por las manos. Wow, qué interesante, maestra. Realmente no es fácil, ¿verdad? No manejar este tipo de situaciones con la preparación que uno tiene o con la que no tiene, reconocer lo que te conviene. Así es difícil. Exactamente. Bueno, y me podría comentar, bueno, brevemente, cómo el canto y la enseñanza del mismo coaccionan en su vida y, bueno, qué beneficios o retos puede traer esto en la práctica de ambas disciplinas. Ajá, el canto, bueno, ya el canto, ya yo lo dejé de lado, ya yo prácticamente no canto. No canto, yo ni siquiera los ejercicios de respiración hago y mucho menos vocalizar. Pero todavía le pongo los ejemplos cantados a mis alumnos, ¿no? Cuidando que me salgan bien, que tiene que ser un buen ejemplo. Y me dijiste la otra es el... O sea, ¿qué beneficio trae? ¿Cómo hacer o cómo hacía en otros tiempos para, digamos, practicar las dos disciplinas, la enseñanza del canto y el canto artístico? Sí. Y bueno, y que si eso realmente es un beneficio hacer las dos actividades juntas, ¿o qué beneficio trae? Fíjate que no es precisamente lo mejor. Si uno está en carrera
debe terminar la carrera y después dedicarse a la enseñanza. Primero por el cúmulo de experiencia que tienes, pero aquí la presión para mí fue tanta que, como te dije, pues yo empecé dando interpretación y estilo. Eso lo cuento yo como mi carrera docente, por ahí empecé yo a enseñar. Y me di cuenta de cómo tenía yo que enseñar. Ahora, cómo me beneficia. Uno se beneficia porque uno empieza a entender muchísimas cosas que uno estando estudiando a lo mejor no las entendió. Y las empieza a entender cuando uno está enseñando. Pero también está tu carrera, que tú tienes que dedicarle el tiempo a tu voz, vocalizar, estudiar, seguirte preparando con el repertorio, seguir teniendo repertorio, y que entonces los ensayos de la ópera que tú estás montando no se sobrepongan sobre las clases. O sea, eso es terrible, porque entonces me decía una colega que muchas veces el profesor ella era de otro país, que uno de los profesores de canto no estaba nunca, siempre el que le daba las clases era el asistente, porque él estaba en carrera. Entonces eso no está bien. Claro. Decir entonces nada más que por decir que yo estudio con fulano de tal, pero resulta que no te enseña fulano de tal, sino te está enseñando su asistente. Claro. Mi esposo, sí, no por ejemplo, estudió con Mario del Mónaco, pero Mario del Mónaco ya estaba retirado. Él sí lo ayudó, y el asistente de que fue Osvaldo Alemán también lo ayudó mucho. Ya él también se había retirado porque tuvo un accidente y estuvo un año inconsciente porque se cayó de un segundo piso y todo eso. Y entonces, bueno, él se dedicó a la enseñanza. Y entonces también fue un buen maestro de canto porque lo obligó las circunstancias. Pero compartir ambas carreras es peligroso. Es peligroso porque tú no puedes, tu carrera de cantante tú no la vas a dejar por tu carrera docente. Pero en cambio puedes empezar a descuidar la carrera docente porque los alumnos, porque no le asistes a clase o porque tienes que dejar a otra persona que no está seguro que te está entendiendo y que está enseñando, y si esa persona está enseñando, entonces déjale el cargo a ella y tú sigues con tu carrera. Claro. Eso es una cosa que no se, por eso insisto que no se comprende que una persona acaba de salir del salón de clase y ya empieza a dar clase. No, ¿y cómo vas a compartir tu carrera si en verdad vas a cantar, vas a hacer carrera como cantante? ¿Y cómo vas a empezar entonces a enseñar? Que la enseñanza cansa, porque tú tienes que repetir, uno tiene que repetir, tiene que imitar el sonido malo. Lo estás haciendo así, cuando yo llego así, me estoy dañando la voz. Y lo tienes que hacer, ahí estoy mejorando la cosa, ¿no? Pero no se puede, no debe uno compartir la carrera de cantante con la de docente, mientras no termine la otra. Porque es un instrumento humano, instrumento vocal. No es lo mismo que para cualquier otro instrumento. A lo mejor el pianista no le pasa nada porque le está enseñando, simplemente está dando su conocimiento, el que está estudiando es el alumno. Claro, y si se lo va a mostrar, está en perfectas condiciones de mostrárselo. Pero, ¿cómo le dices a un cantante que lo estás haciendo malo si tú no le muestras en qué consiste el error? ¿Y cómo se lo muestras? Cantando tú, cantando el daño que él se está haciendo, haciéndotelo tú también. Interesante. Mira, esta sería una de las, ya estamos terminando, ¿no? Pero me gustaría que, si en su experiencia pueda mencionar algún egresado de su cátedra durante toda su carrera docente que se encuentre hoy en día en ejercicio o en ejercicio del canto, o ya sea una actividad fin, como, como el canto coral, como la dirección, o alguna actividad afín al canto o la misma docencia. Sí, mira, está... Si pueda nombrar alguno. Sí, está Melba González, que ella está en plena actividad ahorita. Ella canta, ha cantado con una cierta frecuencia. Ella salió de mi cátedra, ella se estudió solo conmigo, se graduó conmigo, y ella ha cantado varias funciones de algunas óperas, y también de muchos conciertos y muchos recitales y todo eso. Melba González, mezzo soprano. La otra es Carmen Narro, que ahorita es profesora de allá de la NAMO, porque yo mismo la introduje allí. Pero ya tú tienes tiempo para poder enseñar, porque ese cargo quedó libre
Y entonces, ¿qué sabe uno quién viene para acá? Entonces yo prefiero que seas tú, porque ella estuvo muchos años en el coro del teatro, ella se retiró del teatro, ella cantó algunas funciones y después ella cantaba mucho por su cuenta, pero funciones de ópera pocas. Bueno, lo mismo que te digo aquí, que no son aceptados los cantantes nacionales. Otro cantante que salió de mis manos fue el esposo de ella, Luis Sarmiento padre, que él ha cantado algunas cosas y él, creo que él estuvo como 30 o 35 años en el coro de la ópera, él fue pilar de ese coro. Y de otros que hayan cantado, que estén cantando ahorita, hay bueno, algunos que se han ido. Tengo a Ilian Ferotazo, que se fue para Perú, pero ella allá se dedicó a enseñar, porque allá la llamaron como docente. Entonces, ella no había terminado conmigo, pero ella había estudiado bastante Yo tiempo. compartí con ella una materia. Ok. Con el maestro Pancho, la de escena de ópera. Ok. Bueno, y entonces ella está en Perú y creo que la llamaron, fue como docente, porque allá le dijeron, el que la llamó le dijo, pero es que tú sabes más cosas que lo que sé yo, entonces tú debes, las cosas que tú sabes yo no las sé, entonces tú debes, eso fue lo que ella me contó, entonces tú debes aceptar aquí la cátedra, que fue una población por ahí bastante, pero eso es lo que yo digo, fíjate, una población lejanísima de Lima, estaba como a 8 horas de Lima, y allí tenía su escuela de canto, su escuela de música, y probablemente su teatro y su todo. Aquí donde, si no son algunas capitales como Maracay, que tiene el Teatro de la Ópera, llamado Teatro de la Ópera, pero casi no se usa, el Teatro Juárez en Barquisimeto y el Teatro Bellas Artes en Maracaibo. Hay unas salas espectaculares, hay una sala en Tucupita que es espectacular, o era, yo no sé si la seguirán manteniendo, con una acústica formidable. Y bueno, ahí que se hacían, no sé, musicales y cosas de esas, y ahorita yo no sé qué se estará haciendo. Entonces se van desperdiciando, y yo sé que en los Andes también ha habido mucho movimiento musical, pero no es lo que debería haber en cada estado, por lo menos en cada estado, que hubiera si no una ópera nacional, por lo menos que haya un movimiento musical operístico, de canto lírico, que no sea solo el movimiento musical del sistema de orquestas juveniles, sino que se le dé aceptación al canto lírico y que no se diga como un personaje que ya murió y que fue ese que dijo, qué desgracia, chicos, ahora nos tenemos que calar los cantantes nacionales, antes de él demostrarse que era de la parte, antes de que llegara Chávez al poder, él decía todo eso, él era locura con Alfredo Kraus. ¿Has oído a Alfredo Kraus? Sí. Bueno, él lo iba a escuchar a donde fuera, a Japón, ahí él lo iba a escuchar. Y él era uno de los que más propiciaba la ópera en Venezuela, la ópera internacional, la ópera importada. Y entonces él después, cuando entró Chávez, que eliminó todo eso, entonces le preguntaron qué pasó con su manera de pensar sobre, no, la ópera no tiene ninguna connotación nacional y no es de importancia para el pueblo. Imagínate. Así opinaba después. Mire, maestra, bueno, hubo algo que se me escapó que me gustaría que que lo revisáramos, que, bueno, los estudios que usted realizó, Okay. bueno, dónde estudió, en qué conservatorio, quiénes fueron sus maestros, la formación musical y de cantante, pues. Aquí en la Escuela Superior de Música de Caracas, que se llamaba entonces, bueno, pero te estoy mencionando con todos los maestros con los que estudió solo. No, los más importantes, pues, con quién se graduó, en qué institución No, yo cuando me fui de ahí no me había graduado porque yo estudié con el maestro Inocente Carreño, mi estudio de teosofía, Inocente Carreño y Pedro Antonio Ramos, y el maestro Sojo, que fue cuando yo empecé, ahí fue el primer año que se creó el año de dictado musical, que yo les cuento a todos lo que me ocurrió con el piano complementario. Yo estudiaba piano complementario con el maestro Manelsky, Pablo Manelsky, y entonces cuando yo me inscribí, eran 3 años de piano complementario.
Cuando yo pasé para segundo me dijeron, mira, ahora son 4 años. Bueno, yo sigo, seguí adelante. Yo estaba estudiando ya bachillerato. Entonces cuando yo pasé para tercero, mira, ahora son 5 años, ¿viste? Ah, bueno, yo sigo, seguimos ahí. Entonces yo llegué hasta quinto año de piano. Cuando llegué al quinto me dijeron, ahora son 6. Pero yo había terminado en el bachillerato y empezaba en la universidad en la noche y trabajaba de día. Me gradué de bachiller comercial. Empecé a trabajar enseguida de día y en la noche empecé a estudiar en la universidad y tuve que dejar la escuela de música, por eso yo no me pude graduar allí. Pero después me vine graduando en el año 2001 por conocimiento y por todo eso. Sí, entonces me entregaron el título. Pero después, ¿dónde estudié? Entonces, claro, aquí estuve estudiando privadamente. Mi maestro allá en la Escuela Superior de Música fue el maestro Alfredo Hollander. Pero yo con él no aprendí casi nada, mira, nada. Yo con te puedo mencionar a la que yo le debo mi formación vocal es Elena Lazarska. Porque cuando yo llegué con ella, yo después trabajé aquí con varios maestros privados, maestras privadas. Uno me enseñaba una cosa, otro que ni siquiera me enseñó nada, simplemente me ponía a cantar allí y yo decía, bueno, pero es que yo no estoy aprendiendo nada, yo sigo sin entender el canto. Entonces con ella fue con la que yo entendí todo y ella me dijo, cuando yo llegué, claro, ya yo había por estar cantando tanto en los coros, yo canté mucho en coros, canté 18 años en coros, entonces la voz se fue como que desarrollando y todo eso. Porque a mí al principio me llamaban voz de mosquito. Y me decían, hombre, voz de mosquito, ¿qué vas a poder tú? Bueno, tuve mucho maltrato de algunos de mis compañeros que se burlaban de mí. ¿Para qué vas a servir tú, chica? Para que tú estás estudiando canto y tú no sirves para eso. Y resulta que de todo ese grupo, la única que hizo carrera fui yo. Entonces, sorpresa y hubo por ahí, bueno, uno envidioso me dijo, sí, bueno, estoy hablando con la mercantilista, ahora voy a hablar con la artista. Ni te digo lo que le dije. Entonces, por eso, bueno, existe mucho eso. ¿La maestra era? Elena Lazarska, de la Escuela Superior de Música de Cracovia, porque la conocimos. La conocimos Vicente y yo, mi esposo y yo. Estábamos en la escuela Cantorum, entonces fuimos a las juventudes musicales que fue en Grozny, que eso era, para entonces era la antigua Yugoslavia. Y allí ella estaba. Entonces ella, cuando supo que había un coro venezolano, ella quiso escuchar las voces y se quedó asombrada de la cantidad de voces maravillosas que escuchó de aquí de Venezuela. Y entonces ya cuando yo estaba en la escuela, yo ya había cantado aquí el Magnificat de Bach y había cantado la fantasía coral. O sea, todo eso, claro, la voz se fue formando mal que bien, con las pocas indicaciones de algunos de los maestros y con la experiencia de coro, pues, ¿no? Sobre todo de colocar la voz y todo eso que me venía como que natural ya de tanto buscar y buscar y buscar. Entonces, yo fui presentada a ella como profesional, la única profesional del grupo. Cuando ella me escuchó, me dijo, ¿quién? Ella era así, que le gustaba a uno pisarlo primero. ¿Quién le dijo a usted que usted sabía cantar? Usted ni siquiera sabe respirar. Sí tiene una voz bella, pero no es con eso con lo que se canta. Usted necesita necesita aprender a cantar. Usted está cantando en falsete. Usted no es profesional. O sea, todo eso me lo dijo y yo me sentí cada vez más humillada. Y yo me acuerdo que yo pasé toda la noche llorando. Y entonces mi esposo se ponía bravo y me decía, ¿pero por qué tienes que llorar? Porque yo me sentí humilladísima y entonces me acuerdo que eran las 3 de la mañana, Yareli, eran las 3 de la mañana cuando yo dije, bueno, si yo no sé cantar, ella que me enseñe. Y ahí hice mi promesa de ir a estudiar con ella. Entonces la trajeron durante todo un mes para unos cursos que dieron aquí, los llamaron cursos de verano, pero no eran de verano porque fueron en marzo. Unos cursos especiales de canto lo daba ella, de violín lo daba José Francisco del Castillo, y de piano que lo trajeron un maestro canadiense. Eso fue por juventudes musicales. Y entonces ahí trabajé yo con ella todos los días, y a veces hasta mañana y tarde.
Y entonces el vuelco de mi voz fue así. Entonces le dijimos, nosotros queremos irnos a estudiar con usted, profesora, y ahí en Cracovia. Ahí fue cuando surgió entonces el viaje para allá, que nos fuimos, que ahorró todo lo demás, pasamos por la... Entonces en el curso yo gané el premio de la mejor estudiante y eso me daba a mí oportunidad de ir a la Academia Quillana de Siena con 40 días de un curso que se llamaba Canto da Concerto, que era canto de concierto con el maestro Giorgio Favaretto. Y ese curso lo hice yo. Entonces ahí estudié en la Academia Quillana de Siena con el curso Canto da Concerto y después nos fuimos para Cracovia. Yo entré a la Escuela Superior de Música de Cracovia, entré como alumna especial, porque a mí me estaban diciendo que tenía que irme todo un año a una ciudad que se llama Uch para estudiar el idioma. Y dije, no, compadre, yo para acá no vine a eso. Nosotros teníamos pensado ir un año y fuimos 2 años. En Polonia estaba el régimen comunista, pero en su furor, pues. Entonces nosotros dijimos no. Entonces nos tendremos que devolver para Venezuela. Entonces ella logró que me consideraran como un caso especial. Y me habían dicho, pero eso aquí nunca se había visto. Entonces, como caso especial, yo estudiamos con ella casi 2 años, pero así, el régimen por la escuela de música era 4 clases a la semana, pero es que eso es lo que yo digo, si queremos copiarnos, ¿por qué no nos copiamos de lo bueno? ¿Por qué no nos copiamos de lo malo? De lo que dan una sola clase a la semana. Entonces eran 3 clases de técnica, 3 a la semana. 2 con ella sola, una con ella y con pianista y una clase con pianista. Eran 4 clases a la semana. Una con pianista sola, otra con maestro y pianista y 2 solas con maestro. Entonces así, y después nosotros le dijimos, profesora, los días que tenemos libres, queremos trabajar con usted todos los días y pagadas las clases privadas. Entonces así lo hicimos, estudiamos de lunes a domingo. Bueno, maestra, muchas gracias. De verdad aprecio mucho todo lo que ha compartido conmigo y que ahora vamos a compartir porque lo voy a publicar. Pero me falta contarte lo del Mozarteum de Salzburgo. Ah, bueno, ok. Esos fueron los cursos que yo hice de verano del Mozarteum de Salzburgo, que hice primero 2 años de lead y oratorio con el maestro Paul Shilavsky, y el segundo año lo hice compartido con curso de ópera. Y entonces ese segundo año que yo hice compartido de ópera, ahí fue donde salió el premio único para voces femeninas, que un exalumno mío me dijo que había ido después al Libro de Oro, y entonces buscó ese año y me sentí muy orgulloso de ver su nombre en letras de oro y el nombre de mi país al lado, profesora. Entonces ese fue en 1975 y yo después volví en 1976 al curso de ópera también. Y entonces, bueno, ahí obtuve el premio único para voces femeninas. Y de ahí me salió, eran 2 conciertos que el director Paul Shiravsky me había prometido, pero me robó un concierto. Y eran conciertos con orquesta, sin embargo me lo hicieron solo con piano. Pero bueno, yo tuve mi concierto como premio, además del premio en efectivo que me dieron, como premio por el concurso, el premio único. Esa es una de las cosas que yo recuerdo con más cariño, porque como tú me hablaste fue de funciones de ópera, pero esa es una de las cosas que más la recuerdo aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo entré, que estábamos todos ahí, bueno, esperando a ver el resultado, entonces yo entré, yo me sentí así como en las nubes, ¿qué está pasando? Cuando me llamaron, entonces yo volteé hacia atrás y vi que los otros se quedaban así, y entonces me llamaron a mí y a un muchacho español que ganó el premio masculino. Y entonces cuando yo entré al público, el público, mira, se vino abajo de aplausos y empezaron a corear el nombre de mi país. Eso a mí me emocionó mucho. Wow. Y daban con los pies y hacían palmadas así. Y con Venezuela, Venezuela. Eso es, mire, ese es el momento más emotivo para mí. Wow. Porque fue maravilloso. Y al día siguiente de ese premio, yo fui al banco. En ese entonces se usaban eran cheques viajeros. Mientras yo estaba firmando, el cajero me dijo, la felicito. Entonces yo levanté la cabeza y me dijo,
usted cantó muy bien anoche y se merece muy bien ese premio, la felicito. Lo habían televisado, lo habían transmitido por televisión. Con razón, cuando llegamos a la casa donde estábamos hospedados, la señora bajó corriendo, felicitaciones, qué orgullo que tenemos el primer premio aquí, hospedado aquí. La señora estaba feliz. Ese es el momento que yo recuerdo más feliz de mi vida, Wow. en ese aspecto, en el aspecto lírico, Claro. porque fue un momento muy, muy emotivo. Sí, lo puedo sentir realmente. Ay, Sí. maestra, ¿algún otro comentario que quiera, que le falte? No, solo recomendarle a los jóvenes estudiantes de ahora que estudien mucho y que no se dejen desanimar por las circunstancias. Tenemos que pelear contra un mar embravecido. Cuando uno va para allá afuera es cuando uno se da cuenta de cómo es que se bate el cobre. Porque, por ejemplo, yo les decía, en Italia tú le haces una piedra así, te salen 10 sopranos buenas que no tienen dónde cantar. Entonces, cuando uno tiene que imponerse a base de calidad, solo a base de calidad. Prosperar sin evitar que el conocido prospere. Tener tus éxitos y no tener envidia del éxito del otro, sino si él está haciendo o ella está haciendo esto, ¿por qué no lo estoy haciendo yo? Entonces tratar de superarme sin evitar la superación del otro es lo mejor, y ser siempre lo más noble que se pueda, y eso te llena muchísimo. Y yo todas estas cosas se las agradezco a Dios. Dios fue el que me puso todo eso en camino, Dios me dio ese don y yo por muchos años lo alabé a Él en la iglesia. Yo todavía sigo asistiendo a la iglesia, yo soy cristiana adventista del séptimo día y guardo el sábado. Y siempre canté en su iglesia hasta que yo pude. Pero después ya, por motivos biológicos y eso, la voz me empezó a fallar. Pero yo también le fallé al Señor, porque yo le prometí al Señor, Señor, si tú me devuelves la voz, yo vuelvo a cantar para ti. El Señor me devolvió la voz, pero lo que no me devolvió fueron las ganas de cantar, porque yo perdí las ganas de cantar. Y entonces yo digo, bueno, Señor, perdóname, te fallé, pero tenías que haberme devuelto las ganas de cantar también. La voz volvió y canté por un tiempo relativamente corto, y después cuando me empezaron a decir para cantar, yo dije, no puedo porque yo había perdido las ganas de cantar. Y entonces cantar automático, no, uno tiene que cantar cuando siente, uno tiene que sentir, esa es la otra, uno tiene que sentir lo que está cantando. Por eso para el estudiante de ópera, lo primero es leerse toda la partitura, saber de qué se trata, e ir a la obra literaria si la hay, si se está basando en alguna obra literaria, leerla y empaparse de aquello para poder entender el personaje y poder transmitir aquello. Tienes que sentir lo que canta. No hay nada peor que uno que esté cantando ahí fríamente que no te dice nada. Canta muy bien, pero no te está diciendo nada. Hay unos que a lo mejor no cantan tan bien, pero te transmiten tanto, interpretan tan bien. Un ejemplo perfecto de eso fue el famosísimo Tito Gobbi, barítono italiano, que la voz no era precisamente lo mejor, y su manera de cantar, bueno, él hizo lo que pudo, pero fue uno de los más grandes barítonos de la historia del canto, porque su interpretación era excepcional. Entonces sentir el personaje, sentirlo, y en lo posible aceptar los roles que son para tu voz, y no la cosa de cuándo es que yo voy a cantar, Dios mío. Yo sé que es difícil en este país rechazarlo, es muy difícil porque nos estamos formando para eso, y entonces viene la angustia, ¿cuándo es que yo voy a cantar? ¿Por qué yo no canto? ¿Por qué yo no estoy cantando? Esa es la gran interrogante. Gracias, maestra.